Yo voy a hacer unas cuantas consideraciones que, por supuesto, ni son médicas, porque no soy médico, ni son económicas, porque no soy economista, son simplemente humanas. Pero en cuanto a humanas, yo creo que pueden condicionar a las otras, a las de los médicos y a las de los economistas. Para hacer una especie de prólogo literario, muchos seguramente habréis visto que cuando empezó esto de la COVID se puso en memoria la novela de Camus, La peste. La peste, entonces, al principio, cuando se citaba, era porque en una ciudad infectada por un virus como este, a ver las diversas actuaciones, cómo reacciona cada uno de los personajes de la novela. Eso ha pasado, no suficientemente. En cambio, al final de la novela, Camus dice que ha escrito este libro para testimoniar que en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Es una frase que vale que la tengamos en cuenta, pero poco después insinúa esta pregunta, que es la primera pregunta que yo quiero dejar. ¿Cómo es que estas cosas tan dignas de admiración que tenemos los hombres solo aparecen cuando viene una peste? Esa pregunta la insinúa Camus al final de su novela y me parece que es importante para nosotros cuando intentemos hacer en el futuro y demás. Sin salir de la literatura, hay otra obra de teatro, esta vez de Jean-Paul Sartre, que tiene que ver algo con el confinamiento, porque son 3 personas encerradas en una habitación, como ha estado mucha gente hoy durante estos días, familiares, no familiares, lo que sea. Y esa obra de teatro termina con la frase tan citada, casi es la última frase de la pieza: el infierno son los otros. Yo he visto que en algunas convivencias hay alguien que sí que ha sentido esto, lo cual indica, que es lo que quiero subrayar, el problema de la convivencia es muy importante en nuestro género humano. Quedémonos como prólogo con estas 2 preguntas. ¿El infierno son los otros? Sobre todo cuando no los podemos explotar, que esto habría que haberle dicho a Sartre, pero bueno. ¿Y cómo es que esas cosas tan dignas de admiración aparecen solo en tiempos de peste o casi solo? Esto puede servir de prólogo. Desde aquí, tratando de usar un método, vamos a decir entre comillas, científico, de eso que se dice prueba y error, trial and error, pues vamos a examinar un poco nuestras vidas y demás, a ver qué errores podemos haber cometido. Y voy a intentar 5 minutos en 3 partes, una que sea más bien nuestro presente, otra algo de nuestro pasado, y luego lo que quedará más abierto es a ver qué será nuestro futuro. Entramos con nuestro presente. Mira, los seres humanos tenemos 2 cosas muy difíciles de armonizar. Somos enormemente frágiles y enormemente poderosos. Somos frágiles porque somos simples criaturas, contingentes, finitas, etc. Pero llevamos dentro una semilla de absoluto, de infinito, que se expresa de 1000 maneras, hasta en la canción, todos queremos más y más y más y más, un poco más serio. Camus dice también, el hombre es el único animal que no está contento con lo que es. La vaca ya tiene bastante con ser vaca, por así decir. Y de una manera más seria, Pascal había dicho también, el hombre supera infinitamente al hombre. Eso que cristianamente puede ser leído como esa imagen de Dios que llevamos todos dentro, pues bueno, hace que seamos a la vez, como he dicho, enormemente frágiles y enormemente poderosos. Y nuestro gran peligro es usar nuestro poder contra nuestra fragilidad. Acabamos de experimentar que un bichito de nada, de aquellos que decía el ministro aquel que si se cae el suelo se rompe, nos pone patas para arriba a todos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero también experimentamos, como de muchas maneras, lo podemos superar, olvidamos enseguida nuestra fragilidad y creemos que eso de las pestes era una cosa de antes, la del total, cada siglo tenemos una, el 19 hacia el año 840 tuvieron uno, el año pasado la gripe española, etcétera, y lo que hacemos es, una vez lo hemos superado nosotros, olvidarnos de los demás y creer que eso es una cosa para esa gente del tercer mundo, a la que nosotros además hemos explotado, y entonces ese poder que quiere eliminar nuestra fragilidad nos vuelve crueles. Nos habíamos creído que, bueno, ahora las pestes son el ébola, el SARS, son para esa gente no civilizada, atrasada, a la que nosotros explotamos, por otro lado. Bien, fragilidad y poder. Y un ejemplo, el más gráfico, creo yo, de este poder que nos vuelve crueles, es la frase de Noam Chomsky, el intelectual norteamericano, que él ha dicho en varios sitios, si no me equivoco también
en El País hace un domingo o dos, una entrevista que había con él y que es muy seria para que la pensemos. Y dice así: las farmacéuticas, las industrias farmacéuticas tenían suficiente información de que esto podía darse, pero su reacción fue la siguiente: evitar una pandemia no produce ningún beneficio. En cambio, si se produce una pandemia, con vacunas y con medicinas vamos a tener unos beneficios enormes. Esto realmente es una cosa seria para que nos haga pensar. Y lo primero que nos hace pensar es, ¿vale con decir se trata de volver a la normalidad? Si esta es nuestra normalidad. Ignacio Ramonet, que es uno de los analistas políticos de quien yo más me fío y demás, decía Le Monde Diplomatique, el número del mes pasado, decía, bueno, sí, algunos dicen, no se trata de volver a nuestra normalidad, porque nuestra normalidad no es la solución, ha sido la causa de este problema, lo cual es bastante serio, ¿no? Y dicho esto, para cerrar lo de nuestro presente, quiero comentar algunos juicios que se han dado, porque tocan ya más el tema religioso, teológico, etcétera, y que son por lo menos heréticos, por no decir blasfemos. Muy rápidamente. Se ha dicho que la pandemia era un castigo de Dios. Esto fue una barbaridad. Dios no es un Dios castigador. En todo caso, podríamos decir, como dice la Biblia, Dios la única manera que tiene de castigar al hombre es dejarle hacer lo que hace. Y a lo mejor eso es lo que nos ha pasado. Pero esto no se puede decir que es un castigo. Quizás sí que es una cosecha, lo cual sería una cosa muy distinta. Y luego también, por el otro lado, de una manera piadosa, se ha dicho, oh, esto es una oportunidad que nos da Dios. Vamos a ver, también es un poco cruel imaginar un Dios que nos da una oportunidad contagiando a millones y matando a cientos de miles. No es una oportunidad que nos da Dios. Pero sí que es verdad algo que decía Hölderlin, un poeta, un pensador laico, donde hay peligro, brota también la salvación, o una cosa de esa, no sé cómo. Entonces, la pandemia puede que sea una cosecha, no de ninguna manera un castigo, pero si nos decidimos a aprender y a cambiar, a lo mejor la podemos convertir en una oportunidad. Esto sobre nuestro presente. Yo me quiero remontar un poco ahora en el pasado, a las raíces de Europa, porque creo que en nuestra historia hay algo que puede hacernos comprender mucho lo que está pasando o los defectos de nuestra civilización, por así decirlo. Mirad, el padre de la modernidad, todo el mundo está de acuerdo, es el filósofo francés Descartes, o Descartes, como dicen los franceses. Descartes ya sabéis que en un momento ya se cae todo, duda total de todo, busca la certeza primera y dice, pienso, luego existo. Y no yo, sino muchos filósofos han comentado que esta es una frase tremendamente autista, individualista, se queda con el yo. El centro de todo el punto de partida soy yo y mi yo. Descartes podía haber dicho también, si pienso, es señal de que hay cosas fuera, porque si no, no tendría nada en mi mente, porque todo lo que está en mi mente viene de fuera. Pero en cambio, como no quiere decir eso, dice que tenemos ideas innatas. Bueno, total, Descartes, dicho una frase cómica que he escrito en otro sitio, aunque no tenía teléfono celular, fue el primero en este mundo que se hizo una selfie. Y nosotros vivimos con la selfie esa de una u otra manera. Porque luego Descartes tiene dos grandes sucesores, uno en Alemania, que es Kant, no cuando habla de la crítica de la razón, sino cuando empieza a pensar en la modernidad, que somos menores de edad, y cómo llegar a mayores de edad, con aquella frase que dice en latín, sapere aude, imperativo que significa atrévete a decidir, atrévete a pensar por ti misma. Una frase preciosa, una interpelación que se nos dirige a todos, pero otra vez Kant la dice de manera solo individual. Ni a Descartes se le ocurrió decir existimos, luego existo, que hubiera sido el verdadero principio, ni a Kant, con toda su inteligencia, se le ocurre decir atrevámonos a pensar y a decidir. Seguimos una línea así autista, individualista. Y lo que en Alemania intelectual es Kant, en la Inglaterra pragmática hay otro señor que se llama Locke, gran admirador de Descartes también, que lo toma como su punto de partido, etcétera, y el yo de Descartes, Locke lo convierte en libertad. Soy libre. E inmediatamente, y atención, identifica libertad y propiedad. Lo cual tiene cierta razón, porque no vale nada que me diga tienes derecho a comer si no tengo medios para comer. Pero lo identifica tanto que lo que llega a decir, si por defender mi libertad tengo derecho a matar, pues por defender mi propiedad tengo también derecho a matar. ¿Veis? Hay ahí una línea que es la que, digamos, ha seguido todo el embarazo de nuestra modernidad. Por lo menos desde ahí. Si me permitís un pequeño paréntesis, a lo mejor se podría decir que esto ya viene de muy lejos. El otro día encontré un verso del poeta Horacio, fijaos bien,
de Horacio, un siglo primero antes de Cristo, que dice: el dinero es lo primero, la virtud viene después de las monedas. Esto ya lo dijo Horacio. Lo primero es el dinero, pecunia, luego, y la virtud ya vendrá después de las monedas. Y esto que dijo Horacio así de una manera tan bestia tiene una traducción en un economista de los más conocidos, que hasta los que no sean economistas lo conocerán, perdón que voy a beber, que era Keynes. Keynes tiene un pequeño escrito sobre el futuro de nuestros nietos, escrito en 1930, que predice que nuestros nietos, o los suyos, van a tener un futuro tan fantástico, tan bueno. La gente joven que me esté escuchando, supongo que se reirá de esta profecía. Y añade: pero para conseguir esto necesitamos 100 años de hipocresía, 100 años de decir que la injusticia es buena, 100 años de decir que lo malo es eficaz y es bueno. Cuando ya haya pasado eso y estemos muy bien, pues ya será cuestión de decir: no, hay que desprenderse del dinero, hay que vivir con sobriedad. Eso es lo mismo que decía Descartes en nuestra modernidad. ¿Qué quiero decir? A mí me parece que la historia que nos ha gestado a todos, la historia de esta Europa moderna, de este Occidente moderno, está marcada por lo que ya algunos autores dicen un individualismo posesivo o un autismo posesivo. Y claro, lo del posesivo es tremendo, porque todos sabemos que el dinero, como dicen muy humildemente, ¿verdad?, los grandes capitalistas, ¿no?, el capital es muy asustadizo. Los asustadizos son ellos, porque quieren siempre beneficio a corto plazo, etc. Entonces, hay otra ley en la historia que está desborda la de Europa, que es que muchas medidas que son muy eficaces a corto plazo son desastrosas a largo plazo. Esto, comentado otras veces, pasó con la monarquía de Israel. No es hora de comentarlo ahora. Pero nos hemos cargado la tierra a base de muchas medidas que a corto plazo nos han dado placer, nos han dado comodidad, nos han dado una serie de cosas. Por tanto, aquí queda una pregunta, una tesis muy seria. ¿Estamos marcados por ese individualismo posesivo? Y la gran reflexión que habría de quedar de aquí es: ¿cómo pasar del existo yo, cartesiano, al existimos, luego existo yo? Y decidimos, luego decido yo, etcétera, etcétera. Entonces aquí surgen ya las cosas de futuro, que son muchísimas y que las voy a reducir para ser breve a 2 capítulos. Yo creo que muchas de las cosas que voy a decir se centran en estos 2 capítulos. Primero, un desastre de globalización. Por supuesto, la globalización sería buena, pero ha sido desastrosa. Y segundo, dicho en positivo, lo que el amigo Ignacio Ellacuría decía: nuestro mundo no tiene solución más que en una civilización de la pobreza. Quitando la palabra pobreza, que a nosotros nos suena a necesidad, digamos, nuestro mundo solo tiene solución en una civilización de la sobriedad compartida. Entonces ahora comentaré algunas cosas que caben en estos 2 capítulos. En primer lugar, todos sabemos, ya se ha dicho mucho y aquí no me entenderé, lo que se ha globalizado es la circulación del dinero, de las empresas, etc. Las personas tienen una gran dificultad para pasar de un sitio a otro. Y allá se quedan detenidas en Lesbos o donde sea. Las empresas se deslocalizan y el dinero no digamos cómo corre. Esto es una cosa para pensarlo un poco. Segundo, hoy en día los medios de comunicación están dando casi cada día cuántos han muerto, cuántos han contagiado. O sea, ¿cómo nos ha interesado la pandemia? Pues bien, hay otra pandemia en este mundo, que es la pandemia del hambre. Cada día, y esto nadie lo dice, mueren de hambre aproximadamente unas 25.000 personas. De ellas, 9.000 son niños. Hombre, si esto no nos impresiona, algo pasa. Y así como ahora en Norteamérica están gritando eso de ser negro importa, black is matter, pues deberíamos gritar también: morir de hambre importa, aunque no muramos nosotros. Starvation matters o algo así. Bueno, de esto no se dice nada. Entonces, ya lo que no tienen los medios aparece en los medios, no existe y nos olvidamos. Otro detalle: sería muy bueno, y creo que nuestro mundo necesita una autoridad mundial, si no, no hay verdadera globalización. Mínima, pero verdadera autoridad, que no sea esta pobre ONU, que a lo más da consejos y demás, pero no sirve para nada. Una autoridad que controlase, por ejemplo, la fabricación y posesión de armas. ¿Cuánto dinero se ahorraría aquí? Se podría dedicar a otra cosa. Una autoridad que controlase, por ejemplo, la tortura, que se sigue practicando. Ya recordaréis aquella historia de Estados Unidos está prohibida la tortura. Pues me llevo a este señor a un sitio donde no esté prohibido y lo torturo allí. Que prohibiera y que controlase también los paraísos fiscales, que si no, no se acabarán. Porque los paraísos fiscales no están solo en las Bahamas o en Panamá, no. En Europa, Luxemburgo y Holanda son verdaderos
paraísos fiscales. Y como son naciones respetables, pues ahí nadie se mete. Esto también es bastante serio. Otro detalle, el 1%, lo habréis oído muchas veces, el 1% de la humanidad, 70 millones de personas, tiene casi tanto dinero como el 99% restante. De esta manera no se puede hacer nada a nivel universal. Fijaos ahora que ponen como una gran cosa la renta mínima, bueno, nos han dicho, esta renta mínima en España costará 3.000 millones. Bueno, muy bien. Hay fortunas en España que superan los 3.000 millones por 2, por 3, por 4 y por más de 10 veces. Entonces, eso, si no nos sacude un poco y no nos hace pensar, pues es señal de que algo va mal en nosotros. Bien, a partir de aquí entramos en otras muchas cosas ya más concretas que tienen que ver con la cuestión de la propiedad y del dinero. No voy a apelar, que podría apelar cristianamente, a la ética cristiana de la propiedad y que se reduce a esto. La tiene la Popular Progressio, la tiene Francisco, la tiene el Vaticano II. Cuando una persona tiene suficiente y dignamente cubiertas sus necesidades, todo lo demás que tiene ya no es suyo. Ya no es suyo y se le puede quitar con impuestos o como sea. Esta es la ética de la propiedad. En cambio de eso, no me meteré en eso porque muchos dirán no soy cristiano por lo que sea. Pero economistas, como el famoso Piketty, este francés, en su último libro, una de las soluciones que le da a este mundo es una mundial ley de impuestos, un poco con una gran subida. Él analiza la historia de la economía y dice, las épocas en que las fortunas más ricas que se dieron estas épocas pagaban el 80 o el 90% de impuestos, precisamente fue las épocas en que el desarrollo fue mejor, cosa que deberíamos pensarla un poco. Y a partir de ahí, pues ya hay temas de esos más concretos. Mira, el consumismo. Consumimos demasiado, porque toda nuestra economía funciona a base de hacernos consumir, de crearnos falsas necesidades para eso. Y al final lo que nos ha creado, se nos ha creado una especie de catecismo que dice, el hombre fue criado para consumir. Claro, llega un momento que a mucha gente, sobre todo joven, esto no le satisface. Y entonces vienen esas gente desesperada que busca una salida para su vida y que son un material fantástico para todos los terroristas o para todos los fundamentalistas, para todos los que los quieran engañar de una manera o de otra. Junto con el comunismo está el asunto del turismo. Nuestro turismo creo que es excesivo. Hemos de viajar, movernos, pero no viajar para lucir por ahí en un crucero de esos que luego se han quedado como se han quedado. Si no conocemos nuestro país, pues primero conozcamos nuestro país. Viajar para aprender, no para hacer unas fotos y luego enseñarse a las visitas para darles la lata cuando vienen a casa. Y cito el ejemplo del turismo porque muchos países pobres están desarrollando unas pequeñas sociedades de bienestar solo para turistas. Y porque cuando hace, ya no me acuerdo si 10 o 15 años, hubo aquel tsunami espantoso de Indonesia, dijeron muchos, yo lo oí de varios, no sé si es, que una de las causas que habían hecho tan fuerte aquel tsunami es que unos manglares que había antes de la playa, que hacían un poco de barrera a la fuerza de las olas, habían sido talados y quitados para beneficio de los turistas, para que pudieran ir más por ahí, etcétera, etcétera. Hay otros ejemplos mil de este tipo. Hay que acabar con las energías contaminantes. El carbón y demás, eso se ha de acabar. A corto plazo esto no da beneficios, pero a largo plazo esto haría la Tierra más sana. Y una Tierra más sana sería mejor para todos. Y claro, la pregunta que puede surgir es, todo esto necesita mucho dinero. Claro que necesita mucho dinero. Con las cosas que yo he dicho, creo que ese dinero se puede recoger y se puede invertir ahí. Otra cosa será que, bueno, si tenemos una cantidad de dinero, ¿qué es mejor? Una pregunta para economistas. ¿Qué es mejor que hagamos? Volvemos a lo de antes, industrias de coches como tenemos aquí en España, que es una economía muy mala porque está demasiado fundamentada en el turismo y no en la producción, y cuando producimos hemos producido coches que son de otras empresas, y ahora lo que está pasando en Barcelona con Nissan que se van. Vamos a buscar otras que vengan y seguir con el coche, que a lo mejor dentro de 20 años ha bajado muchísimo, o sería más interesante, por ejemplo, ir creando energías renovables aprovechando el sol que tenemos. Fijaos, dicen que Alemania, con menos sol que nosotros, tiene más energía solar que nosotros. Naturalmente, esto a corto plazo no daría beneficios, pero a largo plazo haría más al planeta, crearía muchos puestos de trabajo. Bien, como veis ahí, son varios ejemplos de que quedan cosas para pensar. Yo no tengo la solución,
Ojalá que las preguntas que tengo sean verdaderas. Concluyo, pues. Si nuestra primera meta, como he dicho, es construir convivencia, entonces creo que si conseguimos eso, sacaremos lo mejor de nosotros mismos, que es lo que se preguntaba Camilo, ¿no? Y entonces los otros no serán el infierno, ni serán un botín, sino que serán lo que falta tanto, aunque es la palabra que hemos usado mucho, fraternos, hermanos e iguales.